Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal. Gracias a nuestro Dios porque este ministerio está creciendo, hermanos, gracias a su apoyo y gracias a sus oraciones. Reconocemos, hermanos, que el objetivo de este canal es alcanzar a muchas almas con la verdad presente, temas que no son muy comunes hoy en día en las iglesias. Y el objetivo de este canal es predicar temas sólidos y profundos que a la gente la despierten del letargo espiritual y que vengan al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Hay un mensaje para este tiempo y es necesario que hagamos uso de todos los medios para alcanzar a muchas almas a través de este medio. También queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar y compartir, activar todas las notificaciones. Esto servirá para que siempre que subamos un video a este canal, su dispositivo le notifique que ya se subió un nuevo material en este canal. Así que, hermanos, si quieren apoyar este ministerio, háganlo a través de sus oraciones. Hagamos todo lo posible para que apoyar estos ministerios que están predicando la verdad presente y que son ministerios de apoyo a la iglesia adventista del séptimo día. En esta ocasión, hermanos, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a entender su palabra. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, Padre de las luces, porque nos das este privilegio de poder predicar tu palabra, enseñarla a través de este medio. Rogamos, Señor, de que ese mismo Espíritu que inspiró al profeta nos ayude a entender tu palabra, nos ayude a guiarnos por tu palabra. Danos discernimiento, Señor, a los que van a escuchar este mensaje. Dale palabras a tu siervo para que pueda darse a explicar. Señor, reconocemos de que sin tu poder es imposible entender tu palabra. Así que, Señor, en este momento invocamos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos alumbre el entendimiento y nos lleve al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Gracias por este privilegio, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias, se pongan cómodos, porque vamos a tener una clase de la palabra de Dios. En esta ocasión, hermanos, vamos a hablar, el tema lo he titulado, los mensajes que se deben estar predicando en los púlpitos adventistas. ¿Cuál es el mensaje que debe estar ocupando el primer lugar en todos los púlpitos adventistas? Y vamos a ver de que hay un mensaje distintivo y peculiar para esta última etapa de la historia. Antes de hablar de ese mensaje, tenemos que saber para qué es un púlpito. ¿Qué es un púlpito? Busqué en el diccionario qué es un púlpito. Noten lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, dice púlpito, plataforma pequeña y elevada con antepecho, tornavoz que hay en algunas iglesias para predicar desde ella y hacer otros ejercicios religiosos, dice la Real Academia Española en su diccionario. En otras palabras, hermanos, esto que tengo en este momento es un púlpito. Esto hecho de madera es un púlpito. Y dice el diccionario que es para predicar la palabra de Dios. Es interesante, hermanos, que el púlpito en la iglesia, aunque los políticos también usan púlpitos, otras organizaciones no religiosas usan también púlpitos. En esta ocasión vamos a hablar del púlpito adventista, el púlpito que se usa en las iglesias adventistas. ¿Para qué es? Y vamos a ver de que hay un mensaje que predicar en esos púlpitos. Es interesante que antes de hablar de ese mensaje, quiero enfatizar algo interesante, y es algo que no se debe de hacer en un púlpito, algo que nunca se debe de enseñar en un púlpito. Y es lo siguiente: yo he hecho una lista de algunas cosas que no se deben de hacer en el púlpito adventista, aunque pueden haber más cosas, pero yo solo he sacado las más relevantes, cosas que no se deben de hacer ni practicar en ningún púlpito adventista.
Noten que estoy hablando de los púlpitos adventistas, no estoy hablando de los púlpitos de las iglesias protestantes. Estoy hablando de la iglesia adventista porque yo me congrego en la iglesia adventista, soy miembro de la iglesia adventista. Por lo tanto, el tema va enfatizado a lo que se debe de predicar en todos los púlpitos adventistas de todo el mundo. Y hay algo que no se debe de hacer en los púlpitos, como por ejemplo, un púlpito en la iglesia no es para predicar indirectas o decir indirectas a alguien. El púlpito no es para predicar opiniones personales, como decir yo así creo, así me enseñaron, así dice el pastor o así dice mi iglesia. El púlpito no es para eso. Otra cosa que no es el púlpito no es para hacer ataques personales. El púlpito no es eso. Hay líderes, hay ancianos, hay miembros que predican en los púlpitos que usan los púlpitos para hacer ataques personales o para sacar alguna raíz de amargura que tiene con su prójimo. Hay quienes usan los púlpitos para desahogarse y hacer ataques personales. Eso es diabólico. El púlpito no es para eso. Otra cosa, el púlpito no es para hablar de política. Los púlpitos no es para patrocinar partidos políticos. Hay hermanos que son fanáticos de los partidos políticos que usan los púlpitos para patrocinar algún partido político preferido. La iglesia tiene que estar alejada de la política. La política es buena, pero en su esfera, allá afuera, la iglesia tiene que estar alejada de la política. Si alguien es partícipe de un partido político, que sea en secreto, como decimos los salvadoreños, el sufragio es secreto y personal. Si alguien es fanático de un partido político, que sea para sí mismo, que no lo patrocine en la iglesia, ni haga proselitismo con partidos políticos. Y el púlpito no es para eso, para andar predicando o hablando de política. Otra cosa, el púlpito no es para predicar rumores, como alguien que dice, así me dijeron o así escuché. Eso es diabólico también, hermanos. No podemos usar el púlpito para estar predicando rumores. Otra cosa, el púlpito no es para hacer chistes, no es para hacer bromas, no es para hacer reír a la gente. El púlpito no es para eso. Es cierto que en algunas ocasiones decimos cosas que a la gente le da risa, pero esa es otra cosa, que inconscientemente uno dice cosas de que la hermandad le puede dar risa, pero no es esa la intención. Otra cosa es que a propósito yo me subo al púlpito y para llamar la atención de la gente, decir algo cómico o chistoso o contar chistes para que la gente se sienta bien y se ponga a reír. Eso es diabólico. El púlpito no es para hacer chiste. Y hoy, hermanos, está de moda eso, que se usan los púlpitos para hacer chistes, para hacer bromas y para agarrar la palabra de Dios como una broma. Eso es diabólico, hermanos. Si usted en su iglesia tiene algún líder, algún anciano o algún predicador que usa los púlpitos para esta clase de cosas, para hablar de política, para hacer ataques personales, para hablar opiniones personales, para hacer chistes o para hacer bromas, tenga cuidado con ese predicador, bájelo y prohíbale el púlpito, porque el púlpito no es para eso, no es para hacer chistes. Otra cosa, el púlpito no es para hablar de la vida personal de nadie. El púlpito no es para andar hablando de la vida privada de alguien. Excluya de los púlpitos esta clase de cosas diabólicas. El púlpito no es para hablar de la vida personal de nadie. El púlpito tampoco es para andar improvisando. Bueno, yo no estudié para el sermón, voy a venir a inventarme algo aquí. Eso no se debe hacer, ningún predicador debe hacer eso. Porque vamos a ver de que el púlpito es únicamente para predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, alguien que se sube aquí tuvo de antemano que traer claro lo que va a predicar en este púlpito basado en la palabra de Dios. Por lo tanto, el púlpito no es para improvisar. Otra cosa, el púlpito no es para hacer suposiciones, suponer. Esto es erróneo, hermano, no es para suponer. Tampoco el púlpito es para hablar de chismes. Excluya de los púlpitos esa metodología diabólica. El púlpito no es para hacer chismes.
El púlpito tampoco es para contar cuentos o fábulas. Entonces, ¿para qué es el púlpito? El púlpito en la iglesia adventista es únicamente para predicar la palabra de Dios. Nada más ni nada menos. Es únicamente para predicar la palabra de Dios. Para eso es un púlpito adventista. Usando esa introducción como base, quiero que lo vayamos a lo que dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2 al 4. Dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra. Noten para qué es un púlpito, hermanos, para predicar la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Noten que hay que predicar la palabra de Dios y hay que usar la palabra de Dios para predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Y con la palabra, dice Pablo, hay que redarguir, reprender, exhortar con paciencia y doctrina. O sea que el púlpito es para predicar la sana doctrina. Y dice el apóstol Pablo, ¿por qué razón hay que hacer esto? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Tremendo, hermanos. ¿Se dan cuenta por qué es importante predicar la palabra en los púlpitos? Porque vendrá tiempo, y yo creo que ya estamos en ese tiempo, donde a las masas ya no le gusta la verdad, le gusta que las fábulas dejarán la verdad y se volverán a las fábulas. O sea, cosas halagüeñas, cosas que a la iglesia le entretengan, cosas que a las masas las haga sentir bien y habrán excluido la verdad. Por eso, amigo hermano, que estás escuchando esta presentación, debemos de hacer todo lo posible para predicar la palabra de Dios a toda costa. El púlpito es para predicar la palabra de Dios, no para andar haciendo chistes, ni dramas, ni teatro, ni nada por el estilo. El púlpito es únicamente para predicar la palabra de Dios. Así que no se venga usted y a inventar algún otro método o alguna otra metodología de la predicación del evangelio. La única forma de usar el púlpito es usando la palabra de Dios. Noten lo que dice Elena de White sobre aquellos ministros. Está hablando de los ministros de la iglesia adventista. Aquellos ministros que usan el púlpito para hacer chistes y llamar la atención de las masas. Es interesante lo que dice Testimonios para los Ministros, página 146, párrafo 2, dice, tremenda cita, hermanos. Testimonios para los Ministros, página 146, párrafo 2, dice, un ministro que desde el púlpito, ¿no? Está hablando del púlpito, un ministro que desde el púlpito hace chistes o exagera la nota para obtener alabanza, es un espectáculo que crucifica nuevamente al Hijo de Dios y le expone a la vergüenza. Tremendo, hermanos. Es un insulto usar el púlpito para hacer chistes. Y aquí está hablando de los ministros, hermanos. Hay que tener cuidado con esos ministros. Cuando hablo de ministros, no solamente estoy hablando de pastores. Estoy hablando también de ancianos. Hay ancianos que son chistosos, que son cómicos, porque lo que les gusta es alcanzar la alabanza para que la gente ponga su mirada en ellos y no en la palabra de Dios. Y lastimosamente, hermanos, hoy en día a las iglesias eso les encanta. Los chistes, las fábulas, la historia, ya no quieren escuchar la verdad. Temas sólidos de exhortación y de amonestación y de doctrina. Ya no quieren eso. Ahora le llaman a eso criticar. Ahora le llaman a eso juzgar. Ahora le llaman a eso atacar a la iglesia. Miren hasta dónde estamos llegando. Las masas hoy prefieren las fábulas y no prefieren la verdad clara y diáfana. Es interesante que según la Biblia, aunque el púlpito es para predicar la palabra de Dios, hoy en esta última etapa de la historia hay un mensaje distintivo que tiene que ser el platillo principal de todo púlpito adventista. ¿Y cuál es ese platillo que debe de predicarse en los púlpitos adventistas? Ese manjar, y es el tema de la verdad presente. Aunque el púlpito es para predicar la palabra de Dios, Dios para esta última etapa de la historia
tiene un mensaje, y ese mensaje es que tiene que resonar en todos los púlpitos del planeta Tierra, los púlpitos de la Iglesia Adventista, comenzando desde los púlpitos de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, y tiene que predicarse la verdad presente desde los púlpitos adventistas. Ese es el platillo principal que se debe estar presentando a la iglesia y al mundo en los púlpitos adventistas. Quiero usar como base Mateo capítulo 24, versículo 44 al 46. Quiero decirles, hermanos, que en la Biblia hay comparaciones. Por ejemplo, a la Biblia, la palabra de Dios se le compara con el pan. Mateo 4:4, Cristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. La Biblia es el pan espiritual. Por lo tanto, cuando el predicador predica la palabra, a la iglesia se le está dando de comer pan. El alimento espiritual para la iglesia es la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios es el pan espiritual. Por lo tanto, en la iglesia debe de predicarse la palabra, el pan. Y noten cómo dice Mateo 24, versículo 44 al 46. Y noten cómo se habla aquí. Y aquí no está hablando de alimento literal, sino que está hablando de alimento espiritual. Por tanto, también vosotros estáis preparados. Noten que hay que estar preparados. ¿Para qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa? Noten. Está hablando de la segunda venida de Cristo, que hay que prepararnos para la segunda venida de Cristo, pero ¿de qué manera hay que prepararlos? Hay un siervo fiel y prudente que el Señor ha puesto en su casa, pero noten con qué se conecta, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo. O sea que en los púlpitos adventistas debe estarse predicando un alimento a su tiempo. Y noten cómo dice: bienaventurado aquel siervo cual cuando venga el Señor le halle haciendo así. ¿Cómo? Preparando a su pueblo, preparando a la iglesia, dándole el pan espiritual a su tiempo. Eso es lo que se debe estar predicando en los púlpitos adventistas, el alimento espiritual a su tiempo, porque de esta manera vamos a estar preparados para la venida de Jesús. Hay un siervo fiel y prudente que le da a la iglesia el alimento a su tiempo. ¿Cuál es ese alimento a su tiempo, hermanos? Vamos a ver de qué es el mensaje para esta última etapa de la historia y que se tiene que estar predicando en los púlpitos. Y este mensaje tiene que ocupar el primer lugar en todos los púlpitos adventistas, hermanos, porque es el alimento de la iglesia a su tiempo. Quiero que analicemos lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 8. Y dice el apóstol Pablo así, hablando de la trompeta: y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Una pregunta. Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Explico cuál es el énfasis de Pablo aquí. El apóstol Pablo está hablando aquí del don de lenguas. Pero es interesante que el apóstol Pablo, al usar esta comparación, viene del Antiguo Testamento, esta comparación que Pablo está haciendo. En el Antiguo Testamento, a los hombres que eran puestos en una muralla, arriba de una muralla o en lugares específicos, se les llamaba atalayas o vigías o centinela. Estos atalayas tenían una trompeta y esta trompeta tenía un sonido específico que tenía que hacerlo sonar el atalaya cuando viera una amenaza enemiga o algún principio de una amenaza enemiga, ya sea en el día o en la noche. Este atalaya con la trompeta tenía que tocar un sonido específico que todo el pueblo lo conocía y que significaba que venía una amenaza enemiga y que pronto estallaría una batalla. O sea que de este centinela, de este atalaya que estaba en los muros de Sión, dependía la vida de todos los habitantes de la ciudad. Por eso era
que el pueblo escogía a una persona capacitada para que estuviera en la muralla como un atalaya, vigilando que no fuese a aparecer una amenaza enemiga. O sea, que el pueblo no elegía a cualquier persona. Era una persona que estuviese capacitada y que tuviese el valor y el discernimiento para poder divisar una amenaza enemiga y así tocar la trompeta con un sonido cierto, sin confusión, sin cantar o usar otro sonido fuera de contexto. El sonido tenía que ser específico y que ese sonido fuera de alerta para que el pueblo se preparara, porque muy pronto iba a estallar una batalla. Hay de aquel centinela que estuviese dando un sonido confuso. Hay de aquel centinela que estuviera dando un sonido ambiguo o que no se pudiese discernir. Hay de aquel atalaya o de aquel centinela que en lugar de sonar la trompeta específica, clara y diáfana, se pusiera a tocar una cumbia. Noten que estoy dramatizando. Se pusiera a cantar una cumbia con la trompeta, a un cha-cha-cha, a un vals, a un merengue. El atalaya tenía que tocar la trompeta específico, fuerte, con gran sonido y con claridad, para que la gente de la ciudad se apercibiera que viniese la batalla. Si ese atalaya cometía un error, peligraba la vida de los habitantes de la ciudad y la vida del mismo. Por eso, hermanos, este oficio de buscar un atalaya era un oficio de vital importancia, de vida o muerte, porque de la atalaya dependía la seguridad de la ciudad y la vida de todos los habitantes de esa ciudad. Por eso es que buscaban a alguien experto en la materia. Y Pablo dice, y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla, hermanos? Hermanos, es interesante que el libro de Joel, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Noten que esta es la función de un atalaya. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Note, temblad todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Noten con qué se conecta: con la preparación del pueblo del día de Jehová. En este caso está hablándose del día de la expiación, el Yom Kippur, que se menciona en Levítico 16 y que en el libro de Joel se está viendo un día del juicio, un día de la expiación. Pero Joel lo está conectando con el día grande de Jehová, el día grande terrible que muy pronto vendrá. Por lo tanto, hay atalayas en el pueblo que tienen que estar tocando la trompeta para que el pueblo se aperciba, porque se acerca el día grande de Jehová. Y como pueblo debemos de estar preparados, y quienes tienen que estar tocando la trompeta para que el pueblo se prepare para la batalla, para lo que se avecina a este mundo, son los atalayas. ¿Quiénes son los atalayas, hermanos? Vamos a ver de que hoy en día los atalayas representan los líderes de la iglesia, los ancianos y todos aquellos que desempeñan un cargo importante en la iglesia. Esos son ahora los atalayas. Y la trompeta ahora no es una trompeta física que van a tocar en los muros de Sión. Ahora la trompeta representa el mensaje que tienen que predicar esos atalayas. Y ese mensaje tiene que ser claro, diáfano, sin ambigüedad y sin confusión. Porque de ese mensaje y de ese sonido depende la preparación para el pueblo, para la batalla. Saben de que Apocalipsis dice que viene una gran batalla sobre este mundo, y es la batalla del Armagedón, donde las fuerzas del bien y el mal van a luchar por la supremacía de este mundo. Los ejércitos de Satanás y los ejércitos de Cristo con sus ángeles van a presentar una gran batalla en esta tierra, la batalla del Armagedón. Y como iglesia, Dios ha llamado a los centinelas, a los atalayas, para que den un sonido certero con la trompeta, con el mensaje. O sea que hoy en día nuestros atalayas que Dios ha puesto en su iglesia no tienen que estar usando la trompeta para estar predicando un mensaje confuso o un mensaje neutral o un mensaje ambiguo o mensajes confusos o desafinados o distorsionados. Me refiero a mensajes
tuertos, débiles, confusos, llenos de chistes, llenos de fábula. Un líder no tiene que estar predicando esa clase de mensajes tuertos, confusos, débiles, sin poder, porque entonces la trompeta no está dando su sonido certero. Por lo tanto, el pueblo no se va a percibir ni se va a preparar para la batalla. Los atalayas hoy en día representan a los líderes. Hay de aquel líder que esté sonando la trompeta con un sonido confuso, que en lugar de presentar un mensaje claro y diáfano de exhortación y amonestación para la iglesia, está usando la trompeta para cantar merengue, para cantar rap, para cantar cumbias. Y noten que no estoy hablando literalmente, estoy hablando figurativamente para referirme a un mensaje confuso, tuerto, sin poder y sin vitalidad. Mensajes tipo pentecostales, mensajes sensacionalistas, mensajes ambiguos tipo evangélicos, mensajes evangélicos tipo pentecostales que no tienen nada que ver con la verdad presente para esta época. La trompeta hoy representa el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la verdad presente. Es la trompeta. Cada uno de nosotros, hermanos, somos los atalayas que han sido llamados para amonestar a la iglesia, exhortarla, para que la iglesia se prepare para el pronto regreso de Jesús. Hay de aquel líder que esté haciendo sonar la trompeta con otro sonido, en lugar del sonido que Dios le ha dado que suene esa trompeta. Noten lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículos 17 al 19. Noten la responsabilidad que cae sobre el atalaya. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Noten que ahora la casa de Israel es la iglesia. Los atalayas son los líderes, los ancianos y todo aquel que ocupa un cargo de responsabilidad en la iglesia. Por ejemplo, yo en este caso soy un atalaya porque yo soy un líder de mi iglesia local. Ay de mí si estoy dando un sonido confuso a la iglesia. Ay de mí si estoy confundiendo a la iglesia con mensajes ambiguos. Ay de mí si estoy predicando errores a la iglesia. Ay de mí si estoy predicando falsas doctrinas y falsas enseñanzas a la iglesia. Yo soy un atalaya, hermanos. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Noten que en este caso el atalaya era Ezequiel. Pero los atalayas son todos aquellos que ocupan un lugar de responsabilidad en la iglesia. Y noten cómo dice, y los amonestarás de mi parte. Noten para qué son los atalayas, para amonestar a la iglesia. No importa si a esto le llaman crítica, no importa si a esto le llaman que estamos juzgando o atacando a la iglesia, porque hoy así le llaman a los mensajes de amonestación, que estamos criticando. ¿Cuántos han escuchado eso, hermano? Que cuando alguien predica un tema de verdad, un tema de exhortación y amonestación a la iglesia, salen hermanos diciendo que estamos criticando y juzgando o atacando a la iglesia. Son frases apóstatas para excusar la apostasía. Pero noten cómo dice aquí Dios a Ezequiel, los amonestarás de mi parte cuando yo dijera al impío. Noten por qué la trompeta es importante que suene correctamente y que dé un sonido certero. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. ¿Por qué? Porque no le advertimos con la trompeta, no le amonestamos ni le hablamos. Hay de aquel líder de que por alcanzar los blancos rebaja las normas. Hay de aquel líder que por caer bien justifica el pecado y la apostasía. Hay de aquel líder de que en lugar de aprobar la verdad, la ataca. Hay de aquel líder que no amonesta y no exhorta a la iglesia. Hay de aquel líder de que está pasando por alto las amonestaciones. Hay de aquel líder de que esté siendo ambiguo con sus mensajes y no sea claro y directo. Hay de aquel, la sangre de los impíos que se pierdan van a caer sobre ellos. Tremendo, hermanos. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado
tu alma. Noten, ahí ya no es responsabilidad del atalaya. Pero un atalaya que por caer bien rebaja las normas y oculta las verdades distintivas para este tiempo, las verdades tajantes y cortantes de la palabra de Dios, Dios le va a pedir cuenta a ese líder, porque ese líder no estaba haciendo sonar correctamente la trompeta. Noten cómo dice Elena de White, hablando de los atalayas y los líderes actualmente en la iglesia. ¿Cuál es la función de los atalayas? Obreros Evangélicos, página 14, párrafo 2 dice: en los tiempos antiguos se colocaban a menudo centinelas en las murallas de la ciudad, donde de puntos ventajosamente situados podía su mirada dominar importantes puntos que habían de ser guardados, a fin de advertir la proximidad del enemigo. Noten qué es lo que debe hacer un atalaya: advertir que viene una amenaza enemiga. De la fidelidad de estos centinelas dependía la seguridad de todos los habitantes. De la fidelidad, hermanos y amigos, iglesias, escojan a sus líderes, pongan líderes idóneos al ministerio, pongan líderes que sean dignos de confianza, pongan líderes que no teman dar al pecado su nombre, pongan líderes que no teman predicar la verdad, pongan líderes que no teman hacer sonar la trompeta, porque de los centinelas depende la seguridad de la ciudad. Noten cómo dice: a intervalos fijos debían llamarse unos a otros para asegurarse de que no dormían y que ningún mal les había acontecido. El clamor de ánimo y advertencia se transmitía de uno a otro, repetido por cada uno hasta que repercutía en todos los contornos de la ciudad. O sea que los centinelas se comunicaban unos con otros para velar y guardar que la ciudad no fuera a ser sitiada por el enemigo. O sea que los centinelas no habían sido puestos para estar durmiendo. Los centinelas no habían sido puestos para ocupar un lugar. Los centinelas no habían sido puestos para entretener a la gente. Los centinelas se le había dado una misión: que cuando viniese una amenaza enemiga, tocar trompeta para advertir al pueblo. ¿Cuál es la trompeta hoy en día, hermanos? La trompeta que deben estar sonando los centinelas es la verdad presente, el mensaje del tercer ángel. La última trompeta de amonestación y advertencia para este mundo son los mensajes de los tres ángeles. Repita conmigo, hermanos: la trompeta que deben de hacer sonar los centinelas, que son los líderes de iglesia hoy en día, es los mensajes de los tres ángeles. Y ese mensaje tiene que predicarse tal como ha sido dado a la iglesia. Ese mensaje no tiene que ser opacado ni rebajado. Hoy la verdad presente tiene que ver con predicar los mensajes de los tres ángeles en los púlpitos. O sea, la verdad presente para la última etapa de la historia son los mensajes de los tres ángeles. Hay de aquel líder que en lugar de predicar estos mensajes se está oponiendo o sirviendo de tropiezo. Van a dar cuenta. Y de Dios nadie se burla. El que se mete con Dios se está metiendo con el Dios vivo. Hay de aquel que se esté desviando de este mensaje, porque la trompeta, de esta trompeta depende el destino de las almas, el mensaje del tercer ángel. Noten cómo dice el libro Primeros Escritos, página 63, párrafo 1, dice, hablando de los predicadores, ella le llama mensajeros aquí, pero son los predicadores. Vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar y de tener todo fanatismo donde quiera que se levante. Satanás está premiando por todos lados, y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos abiertos para ver sus lazos y trampas, y llevemos puesta toda armadura de Dios, los dardos de fuego del maligno nos alcanzarán. Y noten cómo dice ella, noten predicadores y mensajeros, y noten cómo dice ella, son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero la verdad presente es la que el rebaño necesita. Interesantes palabras. Noten que el púlpito es para predicar la palabra de Dios, sí, pero aunque la palabra de Dios es toda verdad, hay una verdad presente para esta última etapa de la historia, y esto es que se tiene que estar predicando en todos los púlpitos adventistas, pero la verdad presente es la que el rebaño necesita.
Y noten cómo dice: he visto el peligro que existe en que los mensajeros, o sea, los centinelas, se desvíen. Ahí está la trompeta, hermanos. Gran peligro que la trompeta dé otro sonido. Eso es peligroso, hermano. Tenga cuidado. Quiero que analice perfectamente bien qué clase de trompeta está sonando en su iglesia. Quiero que analice bien qué sonido está dando su trompeta en su iglesia. Anciano, miembro de iglesia, ponte las pilas, como decimos los salvadoreños. Quiero que analices qué tipo de trompeta se está tocando en tu iglesia. Porque aquí dice la mensaje del Señor: he visto el peligro en que existen los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto, dice ella, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. O sea, que el diablo quiere tener a la iglesia dormida, que no se predique la verdad presente. Quiere tener a los atalayas y a los centinelas dormidos, para que los centinelas, en lugar de estar predicando en la trompeta, el sonido certero, está predicando otros temas que no tienen nada que ver con verdad presente. Hay temas, hermanos, que en lugar de edificar a la iglesia, la matan espiritualmente, la hacen que se duerma, la hacen que se atonte del sueño espiritual, porque la predicación no es una predicación elocuente, ni diáfana, ni clara, ni de exhortación, ni amonestación. Son mensajes halagüeños y sensacionalistas. Noten cómo dice el profeta Isaías, Isaías capítulo 30, versículo 9 y 10. Noten cómo dice el profeta Isaías. Isaías 30, versículo 9 al 10. ¿Por qué este pueblo es rebelde? Pero ¿por qué el pueblo es rebelde? Lógico, no se le está predicando con la trompeta. El pueblo no está recibiendo el pan sólido. Se le está usando la trompeta para justificar el pecado, para alegrar, para que se sienta bien, para que se conforme con palabras halagüeñas. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, videntes profetas, porque los profetas también eran ¿qué? Atalayas y centinelas. Vemos el caso de Ezequiel, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas no los profeticéis lo recto, decir las cosas halagüeñas, profetizarlos la mentira. Hoy noten, esto es lo que le gusta al pueblo, que la trompeta no dé sonido certero, sino que dé sonido confuso, porque le gustan las cosas halagüeñas. Interesante. Noten cómo dice el libro Obreros Evangélicos, página 154, párrafo 2, dice: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que se debe ser atraída la atención de todo. Vivimos hoy en el tiempo de esas predicciones de este capítulo que se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y maestros, noten, ahí están los atalayas, y la trompeta es el mensaje que dan. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a quienes instruyen. Excluyan, noten, predicadores y maestros, excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino eterno de las almas. Noten, excluyen. Deben de estar haciendo sonar la trompeta centinela. Prediquen la verdad presente antes de que sea demasiado tarde. Y ella está hablando de los ministros, hermanos, que deben de excluir esos temas de menor importancia de los púlpitos, porque el versículo 13, porque el párrafo 3, noten cómo dice: el tiempo en que vivimos exige constante vigilancia. Ahí están los vigías, los centinelas. Y los ministros, los ministros de Dios deben de presentar la luz referente a la cuestión del sábado. Deben de advertir a los habitantes del mundo de que Cristo volverá pronto con poder y grande gloria. El último mensaje de amonestación al mundo ha de hacerse ver a los hombres la importancia de que Dios conceda su ley. Tan claramente ha de ser presentada la verdad que ningún transgresor que la oiga tenga excusa para dejar de discernir la importancia de la obediencia a los mandamientos. Y los centinelas que deben de advertir esto son los ministros, deben de amonestar al mundo. Por lo tanto, hermanos, de los púlpitos debe de excluirse todo tipo de fábulas. Las fábulas, hermanos, es el sonido confuso y sonido incierto que da la trompeta. Y por lo tanto, hay de aquel líder
que esté usando la trompeta para dar un sonido confuso y ambiguo está destruyendo a la iglesia, y en lugar de que se prepare, la está matando de hambre, espiritualmente hablando. Primeros Escritos, página 125, párrafo 1 dice: vi que no tenemos tiempo que desperdiciar escuchando fábulas. Nuestros pensamientos no deben ser distraídos así, sino ocuparse con la verdad presente y en la búsqueda de la sabiduría. Noten que hay que excluir de los púlpitos las fábulas y hay que predicar la verdad presente. La comida chatarra debe de excluirse de los púlpitos, dice Elena de White. Hay de aquel ministro que esté usando el púlpito para darle a la gente comida chatarra. Noten cómo dice Testimonio para los Ministros, páginas 342, y está en el libro también Evangelismo, página 156, párrafo 1, dice: el Señor del cielo no puede aprobar mucho de lo que se trae en el púlpito por aquellos que profesan hablar la palabra de Dios. Noten que está hablando del púlpito. Dios no aprueba mucho de lo que se predica en el púlpito. Yo le llamo a eso, hermanos, vómito o comida chatarra. Ese es el mensaje confuso que muchos están predicando hoy en día. Ministros, atalayas confusos que están predicando mensajes ambiguos y distorsionados. Y dice Elena de White que Dios no aprueba muchas cosas que se presentan en el púlpito, porque no inculcan ideas que serán una bendición para los que le escuchan. Hay un forraje barato, muy barato, que se coloca entre el pueblo de Dios. Tremendo, hermanos. Comida chatarra en los púlpitos adventistas. Iglesias que están muriendo de anemia profunda, hablando espiritualmente. Iglesias que no prosperan. Iglesias que por haber excluido la verdad presente pasan en problemadas, pasan en discordias y en divisiones, porque se han desviado del mensaje que Dios ha dado a la iglesia de predicar la verdad presente. Iglesias que están endemoniadas, que en lugar de estar unidas con un solo propósito, predicando la verdad presente y apoyando a los que predican la verdad presente, están endemoniadas con problemas internos, discutiendo por cosas que no tienen nada que ver con la verdad presente, en pleitos y discordias, en chismes y en todo tipo de pecados. Tremendo, hermano. Para terminar, quiero darles, hermanos, alguna lista de temas que deben de estarse predicando en los púlpitos adventistas y que tienen que ver con verdad presente. Si en su iglesia no se está predicando esto, hermanos, que voy a decir en esta ocasión, es una iglesia que, aunque tenga el rótulo de adventista del séptimo día, ya se convirtió en pentecostal. Porque lo que hace la iglesia adventista es lo que predicamos, el mensaje. Si en su iglesia ya se excluyeron estos mensajes que voy a decir en este momento, es una iglesia que ya perdió su misión como adventista del séptimo día. Y es posible que se haya convertido en una iglesia pentecostal, aunque tenga el título de iglesia adventista. Noten cómo dice esta lista que he sacado yo para que notemos que son los mensajes que deben de estar predicando en los púlpitos adventistas. El sello de Dios y la marca de la bestia. Estos temas deben de predicarse en los púlpitos adventistas. Las grandes profecías de Daniel y Apocalipsis deben de predicarse en los púlpitos adventistas. La justificación por la fe desde la perspectiva de 1888. Estos temas muchos los desconocen. Hay hermanos que ni saben qué es 1888 y qué es lo que pasó en esa época con los pastores Waggoner y Jones y lo que significa el mensaje de 1888 que se entregó a través de estos pastores en el Congreso de Minneapolis. La lluvia tardía debe de predicarse en los púlpitos adventistas. La reforma pro salud. Hay hermanos que ni saben qué es reforma pro salud. El tiempo de angustia de Jacob debe de estarse predicando en los púlpitos adventistas. Hay hermanos que ni saben qué es tiempo de angustia de Jacob. Los mensajes de los 3 ángeles deben de estarse predicando en los púlpitos adventistas. Mateo 24 debe estarse predicando en los púlpitos adventistas, que es el rey del norte y el rey del sur de Daniel 11. Debe de predicarse en los púlpitos adventistas. La segunda venida de Cristo para contrarrestar la falsa doctrina jesuita del rapto secreto. Debe de predicarse la segunda venida de Cristo. Por eso nos llamamos adventistas del séptimo día. Debe de predicarse el milenio. Debe de predicarse los 144,000 y su carácter. Debe de predicarse en los púlpitos adventistas la ley de Dios y el sábado, para contrarrestar toda falsa doctrina de Babilonia.
se debe de predicar del sábado, el día que el mundo cristiano ha pisoteado. El mandamiento que el mundo cristiano ha olvidado debe de predicarse en los púlpitos sobre el sábado y cómo debe de guardarse. El estado de los muertos debe de predicarse en los púlpitos. El anticristo y el 666. ¿Cómo poder identificar quién es el anticristo? La abominación asoladora. ¿Qué es eso que aparece en Mateo 24, versículo 15? La caída de Babilonia. ¿Qué es eso de la caída de Babilonia? ¿Quién es Babilonia? Porque es importante saber quién es Babilonia para poder salir de ella. Y por último, la salida de la ciudad. Hermanos, tenemos un mensaje que la Biblia enseña y que el Espíritu de Profecía lo corrobora, que hay que salir de las ciudades, así como los discípulos salieron de Jerusalén para no ser destruidos por los romanos. Hermanos, hoy que estamos a tiempo, debemos de hacer todo lo posible para buscar el campo y hacer preparativos, porque la salida a las ciudades, hermanos, es un tema importante que tiene que ver con la verdad presente. Hermanos y amigos, pueden haber más temas. Yo solamente saqué los más relevantes, pero hay miles de temas que tienen que ver con la verdad presente. Hermanos y amigos, espero que esta información te haya servido para que la trompeta que Dios te ha dado a ti, la toques, la suenes, la hagas sonar, pero con un sonido certero. Hermanos y amigos, estamos viendo los últimos días de la historia. Cristo viene pronto y hay que hacer sonar la trompeta para que el mundo se prepare y la iglesia se aperciba para lo que viene. Hermanos y amigos, gloria a Dios por este mensaje, esperando que este mensaje te haya servido para que podamos hacer conciencia y recapacitar que estamos en los últimos días. Dios tenga misericordia en nosotros y podamos prepararlos cada uno de nosotros. Y vamos a orar para darle gracias a Dios a través de este mensaje. Gracias, Padre eterno, por este estudio. Gracias porque hemos conocido la importancia de predicar la verdad sin rodeos y sin disminuir ese mensaje. Gracias, Padre, porque tú tienes en tu iglesia centinelas y atalayas que están haciendo sonar la trompeta con un sonido certero. Gracias, Padre, porque hay un mensaje especial que la iglesia debe de predicar en esta etapa de la historia y es la verdad presente. Ayúdalos, Señor, a ser verdaderos atalayas. Ayúdalos, Señor, a ser verdaderos vigilantes y líderes que podamos dirigir a tu iglesia hasta la Canaán celestial. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.